noticia es noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia, como siempre. Primero, desplegados en titulares, es noticia Colombia. Ministro de la infamia, arrogante y negligente. Es parte de lo que se escuchó durante la moción de censura al ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Las razones van desde el desacato a la ley, espionaje a la oposición, hasta acciones en contra del proceso de paz. Nos preguntamos lo siguiente: ¿hasta dónde podrá avanzar ese intento de castigo? Vamos a revisarlo. Es noticia Venezuela. Las elecciones se realizarán el próximo 6 de diciembre. Pese a las grandes diferencias, en eso coinciden gobierno y oposición, tras las presiones de la Unión Europea para aplazar los comicios legislativos. ¿Cuáles son sus intereses? Profundizamos en ello. Y en noticia Grecia, la justicia griega declara al partido Amanecer Dorado como una organización criminal. De acuerdo con un tribunal de apelaciones en Atenas, el grupo neonazi es culpable de ordenar asesinatos e intimidaciones. Las movilizaciones antifascistas acompañan esta decisión judicial. Tenemos ese panorama, profundizamos en ello, las implicaciones en Europa. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Colombia, en la Cámara de Representantes se debatió la moción de censura en contra del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Se le responsabiliza por violencia policial como autoridad inmediata de la fuerza pública, desacato judicial y presencia ilegal de tropas extranjeras dentro del país. El ministro Carlos Holmes respondió al llamado de la Cámara Baja por la moción de censura presentada por opositores y grupos independientes. Su permanencia en el cargo está en juego como responsable de la fuerza pública, constantemente señalada por el uso de la violencia. Apoyo sin dudas, apoyo sin vacilaciones, apoyo sin esguinces. Por ahí en alguna parte del documento dice que es un apoyo velado a la fuerza pública. No, señor, yo no le doy un apoyo velado a la fuerza pública. El apoyo mío a la fuerza pública es claro, es de frente, es contundente y no admite dudas. Sobre este particular, al ministro se le acusa de incumplir la orden de la Suprema Corte de Justicia de presentar disculpas por los excesos de la fuerza pública en las protestas del paro nacional en 2019. Para Holmes, el perdón que pidió a la familia del joven Dylan Cruz, asesinado durante esas manifestaciones, así como a la familia de Javier Ordóñez, asesinado por funcionarios en septiembre de este año, cuenta para el resto de las víctimas. Mi conciencia señalaba que había que actuar de esa manera en virtud del malestar y de la ira y de la indignación que la pérdida de vida del señor Ordóñez generó en el país. Los congresistas le exigieron que respete a las cortes y a las víctimas. Porque cuando hablamos de manzanas podridas, se legitima el comportamiento reprochable de la fuerza pública. Y usted, ministro, debió dar ejemplo a las Fuerzas Armadas que dirige, pero también a la sociedad, para que no perdiera la confianza. Ahí usted falló, señor ministro. ¿Sabe qué es el perdón, señor ministro? ¿Usted sabe qué es el perdón? El perdón demostraría que usted lamenta sinceramente los asesinatos cometidos por la fuerza pública. Usted no lo hace. Y no lo hace usted mandando el mensaje tácito y solapado que estuvo bien. El ministro también fue emplazado por el ingreso y permanencia de tropas militares norteamericanas al país sin autorización del Congreso y por no haber presentado al órgano toda la información relacionada, tal como se lo ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en septiembre pasado. Usted acolitó
la presencia de tropas extranjeras en Colombia, con artimañas, sin pedir permiso al Senado. Usted es el acólito de ese atropello a nuestra soberanía. De nuevo, el ministro insistió en que sí cumplieron. En el debate en la Cámara de Representantes, también salieron a relucir las 66 masacres ocurridas en lo que va de año, los más de 220 líderes sociales asesinados en el mismo periodo y la erradicación forzada de cultivos ilícitos como parte del incumplimiento por parte del gobierno de lo establecido en el acuerdo de paz. ¿Y cómo finalizó este debate? ¿Qué viene ahora? Le preguntamos a nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hernán, buenas noches, adelante. Tatiana, un saludo, muy buenas noches. Pues en este momento se sigue desarrollando el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa. Están hablando los representantes de los partidos políticos. Luego tendrá otra vez la oportunidad el ministro de Defensa de argumentar. Pero lo que sigue, Tatiana, es que después de esta sesión se convocará otra para hacer la votación, donde pues participarán todos los representantes de la Cámara de Representantes y conocer si sigue o no en la cartera. Lo que dicen algunos observadores es que la cantidad de representantes pues son muy cercanos o son aliados del partido de gobierno y por ende del ministro de Defensa. Así que esta moción de censura no pasará. Pero Tatiana, quiero comentarles una información que nos ha llegado de último momento y es del Tribunal Superior de Bogotá, en la Sala Civil, donde la magistrada ponente Hilda González Neira le asegura en esta ponencia que el ministro tiene un plazo de 24 horas para pedir el perdón a las víctimas, que esa solicitud que le hizo la Corte Suprema de Justicia no la ha cumplido a cabalidad. Por lo tanto, tiene un día para dar cumplimiento a esta exigencia de la Corte Suprema de Justicia en relación a la solicitud de perdón que se le hizo al ministro en relación a pues los excesos de la fuerza pública en las manifestaciones. Así que esta providencia del Tribunal Superior de Bogotá le exige que a más tardar el día de mañana dé esas disculpas. En un tema, Tatiana, pues que no termina aquí, porque el ministro de Defensa la próxima semana, el 13 de octubre, tendrá que asumir otra moción de censura, pero esta vez en el Senado colombiano. Y no solo eso, sino que también se le realizará el mismo día un debate de control político, por lo que ya nombramos en la nota. La autorización que se dio por parte del gobierno para que hiciera tránsito y permanencia tropas extranjeras en el país. Así que bueno, todavía le queda un tramo largo al ministro de Defensa en relación a esta situación que hoy se debate en el país, Tatiana y televidentes. Así que todo esto continúa en medio de una condena nacional ante todo esto que hemos escuchado hoy, por ejemplo, la negligencia en algo tan sensible y tan doloroso como no proteger la vida de los líderes sociales. Gracias, Hernán. Muy buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña León Freddy Muñoz, representante a la Cámara por Antioquia de la Alianza Verde, nos acompaña precisamente desde Antioquia. Representante, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches para todos los amigos, amigas de Telesur. Debate larguísimo el que se ha registrado de moción de censura. ¿Qué cree usted que al final de cuentas pasará? Algunos hablan de asuntos matemáticos y dicen que el gobierno tendrá producto de alianzas la manera de salvar al ministro de la Defensa. ¿Me escucha, representante? No tenemos en este momento a nuestro invitado, León Freddy Muñoz, representante a la Cámara por Antioquia, miembro del partido Alianza Verde. Nos acompaña también precisamente desde ese departamento en el noroccidente colombiano.
Con él debemos analizar precisamente las razones que han llevado a esta moción de censura a los representantes a la Cámara. Congresista, ¿me escucha? Buenas noches. Muy buenas noches, ya ahí sí ya tengo el audio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bueno. ¿Cómo les ha ido a todos los amigos de Telesur? Bien, muchísimas gracias, qué bueno poderlo escuchar y con toda claridad. Le pregunto, vemos que ese ha sido un debate bastante extenso, algunos hacen cálculos matemáticos y de allí que calculen que aunque se ha dicho todo esto con respecto a este panorama que se ha hecho, con respecto a lo que no hace y lo que hace el ministro de la Defensa en contra del proceso de paz, de los movimientos sociales, de los líderes sociales, de cómo protege a la fuerza pública ante todos sus excesos, en medio de todo esto vemos entonces que lo que termina sucediendo es que lo van a salvar. Pues bueno, yo tengo todavía la esperanza de que no sea así, y ya con el último acontecimiento que llega precisamente en estos momentos, ya el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, pues donde tiene que pedir perdón. Nos dan la razón porque el debate giró mucho alrededor de eso, del desacato del ministro de la Defensa, desacato a un fallo de la Corte Suprema de Justicia. No es nada más y nada menos que la Corte Suprema de Justicia quien pues falla y lo obliga a que pida perdón, cosa que no hizo. Por el contrario, lo que hizo el ministro de la Defensa fue de alguna manera revictimizar a las víctimas porque no les dio cara, no pidió perdón. Entonces yo creo que el debate giró alrededor de eso y yo creo que pronto la votación es el martes, todavía tenemos tiempo de seguir generando el debate ya en las redes sociales, ya con la gente en la calle, porque definitivamente yo creo que este ministro debería de salir o evitar esta vergüenza y renunciar. Yo se lo dije en el debate, y es un ministro que es avergonzante para el país, es avergonzante para todos los países con los cuales tenemos relaciones. Yo creo que es un ministro que no debería estar en esta cartera. Pues es un ministro que desconoce una realidad que se está dando en el país, un ministro que no ha hecho nada por salvar vidas, por evitar toda esta serie de masacres que están a lo ancho y largo de todo el territorio colombiano. No ha pedido disculpas, no ha pedido perdón por lo que pasó en el paro del año pasado con Dylan Cruz, lo que pasó ahorita con el abogado Javier Ordóñez, lo que pasó con 14 muertes más en Bogotá, 175 personas heridas con arma de fuego, o sea, una locura. Es una locura lo que está pasando y el ministro obviamente no ha dado cara a esto. Entonces yo creo que todavía tenemos los argumentos. Esperemos que algunas bancadas de sectores independientes, pues de aquí al martes vayan tomando otra decisión, porque yo creo que tenemos los elementos suficientes para estrenar la moción de censura. Es que en este país nunca se ha dado una moción de censura. Siempre renuncian antes de la votación. Igual pasó con el ministro de la Defensa anterior. Cuando se iba a dar la votación, pues renunció unos días antes y no se sometió a la moción de censura. Pero esperemos que este renuncie también, que renuncie o vayamos a la votación y poder estrenar la moción de censura. Sí. Pero es una vergüenza este ministro. Porque razones y argumentos bien las ha dicho usted. Ahora, con respecto al pedido de perdón, el ministro de la Defensa se ampara en que él hizo un pedido de perdón específico por la familia de Dylan Cruz y sumó además un pedido de disculpas, no fue perdón sino disculpas, de la familia de Ordóñez. Sin embargo, lo de Ordóñez fue este 2020 y toda la manifestación y el estallido social se registró fue el año pasado. Ese es el argumento. El asunto de fondo es que hay algunos sectores en Colombia que realmente lo creen, representante, y dicen entonces de alguna manera están apoyando esa hipótesis, y no solamente me refiero al sector político de Uribe Centro Democrático. ¿Cree usted que él se ampara en eso? Porque la gente, obviamente que en el marco del sentido común entiende que son dos cosas, 2 años y 2 hechos totalmente distintos. Yo creo que ha sido reiterativo. Desde que empezaron las protestas el año pasado, 2019, que empezó el paro nacional, pues desde ahí empezó todo el abuso de la fuerza pública. Continuó este año se empezaron otra vez porque a pesar de la pandemia, pues estuvimos un poco quietos, la calle nos abandonó por la pandemia, pero nosotros no abandonamos la calle, inmediatamente se pudo, volvimos a la calle. Volvieron a pasar hechos peores. Yo creo que esto parece una política de Estado, desde el mismo gobierno, desde la misma cabeza, pues hemos dicho
desde que nos ganaron el plebiscito, se empecinaron en acabar con los acuerdos, nos ganaron la presidencia y están haciendo lo que prometieron, hacer triza a los acuerdos. Y parte de todo esto que se está viviendo es la reactivación del paramilitarismo, la satanización de la protesta social, el abuso indiscriminado de la fuerza pública, y no solamente de la policía, sino del ejército, porque también pasó ahorita con una trans, con Juliana, que la mataron de un tiro de fusil. O sea, todo esto parece una política de Estado, orquestada por el mismo partido de gobierno, el Partido del Centro Democrático, y de alguna manera avalada por otros partidos también de derecha, en el caso del Partido Conservador, el caso de algunos partidos religiosos. Bueno, en fin, yo creo que aquí hay una política que se viene orquestando desde la misma cabeza del gobierno, y es la misma política internacional, lo de las bases militares en nuestro país, que no pidieron permiso al Congreso. La Constitución nuestra reza que tiene que ser con permiso del Senado de la República, cosa que no hicieron. Lo único que dicen es un sofisma, distracción que es de tránsito, y eso no es de tránsito, que llevan ya muchos meses, de alguna manera, con operaciones ocultas, pensaría yo. Ojalá no sea así, pero es evidente que el ministro se ha prestado para esto. Ya hoy radicamos también ante la Comisión de Acusaciones, los sectores alternativos, una denuncia contra el mismo presidente de la República por incumplir la Constitución y las leyes nuestras. Entonces son varias cosas que vienen haciendo y que son orquestadas por la misma cabeza del gobierno, sí. Y parece una política de Estado. Hechos que se suman. El crecimiento del paramilitarismo, que ha permitido el abuso de la fuerza pública, y que hoy vemos cómo está en nuestro país, está convulsionado. Ya van 66 masacres en lo que va de este año. Así y yo creo que eso ya es una demostración de lo que han pretendido de acabar los acuerdos, de volver triza la paz. En esa tarea están, y creo que lo están consiguiendo. El no proteger a toda la población colombiana. ¿Qué sostiene o quién sostiene al ministro de la Defensa, representante? Él ha sido históricamente un político de la vieja guardia, tradición, digamos, del Partido Conservador colombiano, ha ocupado distintos cargos, pero hace muchos años había salido precisamente de ese juego político y ahora se reencaucha. ¿Quién lo sostiene? ¿Quién está detrás de él? Hay cosas que uno le quedan duros, le queda a uno como cierto malestar, porque este señor fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y además era un liberal demócrata, que es lo que le parece a uno muy extraño. Él estuvo allí en la Asamblea Nacional Constituyente, aportó elementos esenciales, pero dio un vuelco total y se fue para la extrema derecha. E incluso ya ahí fue candidato, fue uno de los precandidatos a la presidencia del Centro Democrático, y hoy está aprovechando, yo creo que esta cartera, la cartera del Ministerio de la Defensa, para hacer campaña. Él es uno de los precandidatos del Centro Democrático para las presidencias del 2022. Entonces, claro, como siempre ha sido la misma lógica, donde la guerra es la que les ha posibilitado crecer electoralmente. Qué paradójico eso, entonces ponen a un señor que quiere ser presidente de la República, y lo ponen en la misma lógica de la guerra, donde siguen atizando la guerra, donde esa sangre les permite de alguna manera tener algunos incautos, sí. y obviamente con posibilidades. Yo creo que eso es lo que vienen haciendo, lo tienen ahí es para eso, para tenerlo de un posible candidato a la presidencia. Entonces, muy paradójico eso, representante, precisamente porque hacer campaña en un país, y esta es además una pregunta que se plantea en clave latinoamericana, hacer una campaña buscando la presidencia de un país a través de todo este nivel de escalada de violencia, no resulta que menos que deshonroso para una nación. Es totalmente avergonzante, pero lo que no han calculado ellos es que en este país hay una juventud que nació en medio de la paz, que es una nueva generación de jóvenes que estuvieron todo el tiempo viendo todo el proceso de paz, y ahorita yo creo que esa es la generación que se ha tomado las calles, es la nueva generación de la paz, y que es una generación creciente, que está politizada, que está opinando, que está en las redes, que está en la calle, y esa nueva generación creo que es la que va a frenar esta arremetida de esta ultraderecha.
Yo creo que la nueva generación son los que nos van a ayudar a transformar este país. El 2022 no tenemos la menor duda que si sabemos juntarnos todos los sectores alternativos, si no nos equivocamos y podemos juntar todos estos esfuerzos y obviamente con la fuerza de la juventud, yo creo que vamos a tener no solo la presidencia, sino mayorías en el Congreso de la República, porque también hay que ir hacia allá, a tener mayorías en el Congreso para poder tener la posibilidad de tomar grandes decisiones transformadoras. Yo tengo todavía la esperanza puesta en que en 2022 podamos ser gobierno y podamos tener mayoría en el Congreso, y va a ser la juventud quien jalone todo este ejercicio electoral en el 2022. Esa juventud que nos ha demostrado grandes procesos. En el 2018 arrodilló al gobierno y pudieron pactar por lo menos unos recursos importantes para la educación superior. Esa misma juventud fue la que se tomó las calles en el 2019, esa misma juventud la que hoy se está tomando las calles, y esa juventud es la que va a ayudar a transformar este país en el 2022. Entonces, Congreso, pero yo creo que la esperanza son los jóvenes que están hoy en las calles, tomándose las calles de una manera tranquila, pacífica y resistiendo. Me queda algo por preguntarle, representante, y tiene todo que ver, volviendo a la conversación inicial, con este debate de moción de censura que aún tiene camino por recorrer. En el caso eventual que se logre la votación y que salga por esa misma decisión, lo cual de hecho nunca ha sucedido en el país, en Colombia, que salga de esa manera el ministro de la Defensa, ¿qué garantiza que no llegue alguien igual o peor que él si esto es un asunto de gobierno y de sistema? Representante, ¿me escucha? Sí, le escucho perfectamente, sí. ¿Me escuchan? Sí, lo escucho. Adelante, ¿escuchó mi pregunta? Bueno, yo creo que si se logra, cosa que es muy complejo, si se logra una moción de censura es un mensaje contundente para ellos. Y sobre todo el ministro de la Defensa, que es el ministro más importante del gobierno, pues ojalá se lograra, y el mensaje yo creo que es definitivo. Sí, claro, van a poner otro igual o quizás peor porque ellos vienen poniendo, cada que ponen uno es peor que el otro, pero por lo menos yo creo que el mensaje es contundente y la sociedad sí lo va a recibir. Ojalá logremos los votos suficientes para esta moción de censura el día martes, que es la votación. Ojalá así sea, y ese mensaje pues sería aplastante para ellos. Estaremos muy pendientes de lo que suceda el próximo martes. Representante, muchas gracias. Un placer. Buenas noches. A ustedes muchas gracias y seguimos aquí. Gracias por el acompañamiento a nuestro país. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela. Las elecciones se realizarán el próximo 6 de diciembre. Pese a las grandes diferencias, en eso coinciden gobierno y oposición, tras las presiones de la Unión Europea para aplazar los comicios legislativos. ¿Cuáles son los intereses de este bloque europeo? ¿Qué es lo que hay detrás? Vamos a revisarlo al volver en Es Noticia. La señal de Telesur se traslada a la pantalla de tu dispositivo móvil desde la plataforma de WhatsApp. Añade a tus contactos el número +54 9 381 203 2682 o escanea nuestro código QR. Con enviar hola, recibirás un mensaje con nuestro menú de opciones. Escoge la que sea de tu preferencia y mantente informado sobre los acontecimientos más recientes. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.
noticia, Venezuela, gobierno y partidos opositores tienen algo en común. Están de acuerdo en no retrasar el proceso comicial legislativo, como lo ha solicitado públicamente la Unión Europea al negarse a dar acompañamiento al mismo aquí en Venezuela. En entrevista al diario El País de España, el canciller venezolano Jorge Arriaza sostuvo que el gobierno venezolano no obedecerá a la Unión Europea porque la fecha de las elecciones está en la Constitución. Agregó que se han dado garantías electorales incluso extremas de supervisión conjunta del proceso. Ante el pronunciamiento del alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, de descartar todo posible acompañamiento de observación a las elecciones en Venezuela, a menos que se posterguen mínimo 6 meses, los partidos de la oposición que se medirán en las elecciones le respondieron hoy en rueda de prensa. ¿Usted se imagina en este país a junio o a un año más sometido como estamos sometidos a las sanciones, a la crisis económica, a la gravedad de nuestro salario que no vale nada, a una economía de guerra? En fin, eso no se le puede pedir a este país, al pueblo venezolano. Eso es muy fácil decirlo desde Bruselas. Asimismo, Zambrano destacó que el Consejo Nacional Electoral venezolano está hoy mucho más equilibrado y la oposición tiene mayor representación en él, todo lo cual permite cumplir el calendario electoral y tener unas elecciones transparentes el próximo 6 de diciembre. El líder opositor destacó el hecho de que la Unión Europea hay 27 gobiernos con derecho de veto, de los cuales 10 son controlados por Estados Unidos, y esto no inspira confianza en el posible apoyo del organismo. Precisamente de eso habló el eurodiputado español Manu Pineda en el Pleno de la Unión Europea a la intervención de Borrell. Señor Borrell, cuidado con alimentar la bestia. Siga adelante con el diálogo, aunque le costará crítica y algún que otro debate absurdo en este Parlamento. Tenga en cuenta que aquí las posiciones más antidemocráticas van ganando terreno cada día. Le digo una cosa, van a haber elecciones, no es que posiblemente hayan elecciones, van a haber elecciones el día 6 de diciembre en Venezuela, elecciones democráticas y limpias como llevan más de 20 años. Obrigado. Mientras la Unión Europea insiste en escuchar solo los grupos que se negaron a ir a elecciones y apoyan una salida inconstitucional promovida por Estados Unidos, Venezuela sigue con la agenda de las elecciones legislativas, proceso en el que partidos aliados al gobierno, la Alianza Democrática de la Derecha y los partidos tradicionales de izquierda se disputarán 277 curules en el juego legítimo de la democracia. Sumamos información a esta hora desde nuestra sede central con Leonel Retamal. Leo, muy buenas noches. Sobre este tema de la injerencia en contra de Venezuela por distintos sectores, se ha referido esta noche el presidente de la Nación. Te preguntamos acerca de ello. Sí, hola Tatiana, ¿qué tal? Muy buenas noches y también saludar a toda la audiencia. Bueno, el presidente Nicolás Maduro lo ha venido reiterando en distintas oportunidades y tiene que ver con decir y asegurar que habrá elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre para renovar la Asamblea Nacional. Esto es algo que buscan hacer y que están enrumbados tanto los sectores de la Revolución Bolivariana que van a elecciones como el distinto abanico de posiciones opositoras que también van a elecciones y que hasta el minuto son la mayoría, no como se ha hecho parecer. La mayoría de partidos opositores va a elecciones, son alrededor de 100 los partidos, tanto a nivel nacional como regional, que van a participar. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que todo esto se está haciendo según lo dicta la Constitución venezolana, que señala que el próximo 5 de enero del año 2021 se debe renovar el Parlamento, puesto que ya se cumplen los 5 años de ejercicio de la anterior Asamblea Nacional electa el año 2015. También ha dicho que, bueno, el tema de la Unión Europea ha estado rondando todos estos días. Hoy en la mañana, para agregar información, una rueda de prensa de un grupo, de una coalición opositora, señaló la importancia, pero también las críticas al tema de la Unión Europea, diciendo que esta postura constante de pedir aplazamiento de elecciones en realidad lo que esconde es una idea de seguir estirando
el proceso eleccionario, puesto que decían ahí sus voceros, siempre va a haber una excusa para seguir adelante y posponiendo esta fecha de las elecciones, ganando tiempo, y decía él, este vocero opositor, extendiendo la situación de la tragedia económica y humanitaria de Venezuela producto de las sanciones, producto del bloqueo que arrecia sobre esta nación ya por lo menos hace 5 años. Y por último, lo que señalaban estos sectores opositores también sobre un tema en particular que son las llamadas garantías electorales. Él decía que las garantías que están dadas hoy, que las han venido consensuando ellos en la mesa de diálogo nacional y también en los distintos espacios de diálogo, son las mismas que se estuvieron discutiendo en República Dominicana el año 2017, luego en las negociaciones de 2019 de Barbados, de Oslo, y por lo tanto ellos son los que han ido consiguiendo estas garantías del poder electoral para garantizar, valga la redundancia, la pluralidad y la participación de todos los sectores políticos. Entonces, a pesar de que la Unión Europea dice que está por el diálogo y el entendimiento entre venezolanos con una fórmula venezolana, ellos proponen la fórmula venezolana, pero la Unión Europea hace oídos sordos. Así que ahí está el debate. Las autoridades venezolanas han dicho que la fecha es perentoria, es imperativa, y por lo tanto, si bien mantienen la invitación, han dicho que las elecciones se van a realizar de igual manera con o sin la presencia de la Unión Europea como observador, porque no es el único observador. Hay organizaciones específicamente abocadas al tema electoral que han sido invitadas, y también organizaciones y agencias diplomáticas de todo el mundo, de los 5 continentes, que han sido invitadas a ver este proceso electoral, Tatiana. Muchísimas gracias, Leo. Gracias por este recuento, más lo que ha dicho esta noche el presidente Nicolás Maduro. Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos con el análisis. Nos acompaña para ello Charles Giuseppe, es analista, es politólogo, internacionalista, investigador y profesor universitario. Nos acompaña desde Caracas, en Venezuela. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Lo escuchamos muy bien, muchas gracias. ¿Y usted a nosotros? Gracias a ti. Excelente, sí. Muchas gracias. ¿Qué es lo que intenta hacer la Unión Europea? Ahora dice que, pese a que hay diálogo nacional, pese a que se hicieron los cambios producto de la mesa de diálogo que avanzó durante más de un año y que de hecho continúa, las elecciones deben aplazarse de 6 meses o un poco más. Lo que uno se pregunta es, ¿qué resultará suficiente entonces para la Unión Europea para que acompañe el proceso interno de Venezuela? A tu pregunta podríamos responder lo siguiente. Fíjate, Tatiana, no pareciera que se satisface ninguna expectativa, porque el objetivo de la Unión Europea y de un sector importante que hace un lobby al interior de la Unión Europea no es exactamente que hayan elecciones o que se gane un proceso eleccionario o que se ratifique el gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro. Lo que ellos buscan y apuestan de manera recurrente es a lo que ellos llaman una transición democrática. Esa es la palabra, el eufemismo para decir vamos a derrocar al gobierno de Maduro porque no representa nuestros intereses económicos. Pero eso no se puede decir internacionalmente. Recuérdate que hay un lobby, la Unión Europea juega en lo que ellos, en una triangulación donde está el Grupo de Lima, donde está el Grupo de Contacto Internacional, el llamado Grupo de Contacto Internacional, y en los intereses del gobierno de Estados Unidos, que ha hecho últimamente muchísima presión sobre los representantes más importantes y sobre el mismo señor Borrell para que no reconozcan al gobierno de Nicolás Maduro y el proceso eleccionario que está por venir. Todo esto llama la atención porque de nuevo vemos que entrampa a gobiernos que no han sabido cómo resolver esta situación. Y te hablo específicamente de España. Recuerdo cuando el señor Borrell, que ahora es el encargado de la política exterior de la Unión Europea, cuando era el encargado de la política exterior de España, le preguntan que con quién tiene relaciones diplomáticas, con el gobierno del presidente Maduro. Pero ¿a quién reconocen? Al señor Guaidó. Siguen entrampados en lo mismo y no saben cómo salir de allí. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué profundizan en algo que ni siquiera saben manejar? Eso es correcto. Fíjate bien, lo que pasa es que Guaidó fue un hombre que logró vender unas expectativas, que superó, vendió muy bien sus expectativas y fue un verdadero cataclismo político para aquellos que compraron su oferta engañosa. Resulta que se esperaba que en muy poco tiempo Guaidó diera resultados y resulta que
valga la redundancia, no llegó a concretar absolutamente nada. Por ejemplo, la Unión Europea tuvo que reconoció pues inmediatamente por sus propios intereses a Guaidó en 2019, pero después de eso 50 países lo hicieron y todo esto, pero después de eso ese proceso se fue deslegitimando, hubo una erosión del reconocimiento. Ayer entregó, a propósito de eso, las cartas credenciales el embajador de la Confederación Helvética de Suiza en Venezuela al presidente Nicolás Maduro. Se han tendido puentes de otros gobiernos, el mismo gobierno de España. Es importante que digamos que la Unión Europea es un conjunto de gobiernos y no necesariamente el Parlamento responde de manera directa a los intereses de su pueblo y a las nomenclaturas propias de su gobierno, aunque Borrell es un hombre que viene del Partido Socialista Obrero Español, es un hombre que tiene tiene una edad política distinta al gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Un hombre que está formado en al estilo más de Felipe González, al estilo de la vieja política socialista. Sin embargo, Guaidó no dio los resultados esperados. La Unión Europea se ve entrampada frente al reconocimiento de Nicolás Maduro por una parte, la presión de Estados Unidos por la otra y la necesidad de seguir manteniendo un bloqueo. Recordemos que no solamente es político, Tatiana, sino que la Unión Europea es la que, después de Estados Unidos, es la que concentra el mayor número de recursos y de bienes venezolanos incautados por los bancos. Recordemos que eso debe estar alrededor de $5.000 millones. No olvidemos lo que le pasó a Muammar Gaddafi después de la invasión a Libia. Entonces hay un problema político, también hay un problema económico y hay un problema de lobbies para reconocer a Maduro. Entonces, si bien el gobierno de Pedro Sánchez y de su vocero en la Unión Europea o de su interlocutor, que es el señor Josep Borrell, que es el representante de su partido también, tiene una posición hacia el gobierno de Venezuela de tratar de participar en las elecciones. Él estuvo, digamos, tendiendo puentes por una parte. Por la otra, hay unos muy importantes lobbies políticos al interior de la Unión Europea que están evitando que el conjunto de países haga un reconocimiento. Y significa un reconocimiento si envían una misión a Venezuela. Sí. Participar o ser observadores de las elecciones significa un reconocimiento. En ese sentido, el canciller fue muy directo. Las elecciones, nosotros no podemos violar la Constitución de Venezuela. Eso es taxativo. Sí. En todo caso, resulta una verdadera contradicción toda esa manera en cómo se mueve la política exterior de la Unión Europea, con un parlamento que parece que poco realmente sirve, que entre otras cosas poco asisten los más de 600 parlamentarios de los distintos movimientos y partidos políticos de todo el bloque de los 27. Pero además lo que uno se pregunta, profesor Giuseppe, es si esto le hace aún más daño a la propia Unión Europea con tal nivel de contradicciones y ver que esas intenciones que tienen pues realmente no surten los efectos en Venezuela que dentro de la propia Venezuela, porque habrán elecciones el próximo 6 de diciembre, hay una oposición política muy dura en contra del gobierno, pero producto de una mesa de diálogo se llegaron a unas concertaciones, se avanzó en eso y también todos ellos van a este proceso de elecciones. La pregunta entonces, ¿parece que les hace más daño a ellos mismos internamente que a la propia Venezuela? Sí, efectivamente la Unión Europea camina indeclinablemente hacia un proceso de ruptura. Hay cada día se evidencian los equilibrios más frágiles de poder al interior de los grupos. No es lo mismo la posición de Polonia. De hecho es muy difícil lograr concretar una posición política. No es Estados Unidos, que es una decisión del Departamento de Estado, del Pentágono. Son grupos mucho más cohesionados. En este caso, la Unión Europea cuesta mucho llegar. Una decisión es el conjunto de enconadas negociaciones de manera progresiva, concertada, para una sola posición, y recordemos que cada país tiene una visión particular. Te decía, no es lo mismo la posición de Polonia, mucho más cercana a los intereses de Estados Unidos, a quien siempre ha visto como protector, los intereses de Lituania, de Letonia y Estonia, que siempre han tenido a Rusia como enemigo, que los intereses de España, que durante buena parte del siglo XX fue un segundo y tercer socio comercial de Venezuela, ni los intereses de Suiza, que tiene importantes acuerdos comerciales con Venezuela, ni los intereses de Portugal tampoco. ¿Sí me explico? Es decir, hay intereses disímiles que hacen
que la Unión Europea tenga dificultad para tomar decisiones y que lo que han hecho, como tú decías, es progresivamente ir erosionando su suelo político y cada día más poniendo en cuestionamiento la capacidad de mantener su unidad política. Por ejemplo, la renuncia, aunque los referéndums fueron aplazados en algunos países, Holanda, Francia, no es menos cierto que la Unión Europea se enfrenta a un proceso de fragmentación. Recientemente el Brexit es la muestra más palpable de ello, por una parte, y la otra es la cada vez más importante presencia de Alemania, que está tendiendo mediante grandes proyectos de infraestructura, como por ejemplo el gasoducto Nord Stream 2, está tendiendo puentes hacia países como Rusia y está fijándose más en la construcción de una Europa mucho más central, mucho más Mitteleuropa, mucho más dirigida hacia el este que orbitada o gravitando en torno a la política atlántica, que ha sido la política de acercamiento hacia Estados Unidos que prevaleció después de la Segunda Guerra Mundial. Todo eso es lo que está en juego precisamente y hace casi que inentendible para algún despistado no hilando los hechos políticos diarios, bastante complejo de entender. Pero lo hemos comprendido. Gracias, profesor. Gracias a usted. Muy buenas noches. Gracias a ti. Gracias, hasta luego. Así nos vamos a la segunda pausa en esta emisión de Es Noticia. Volveré en Noticia Grecia. La justicia declara al partido Amanecer Dorado como criminal. De acuerdo con un tribunal de apelaciones, el grupo neonazi es culpable de ordenar asesinatos e intimidaciones. Las movilizaciones antifascistas acompañan esta decisión judicial. Tenemos ese panorama y lo analizamos al volver en Es Noticia. La mejor información de nuestra América Deportiva. Un espacio para el análisis y mirar el deporte como nunca antes. Sábados y domingos. Solo por Telesur. Noticia Grecia, el país reacciona a la sentencia judicial contra la organización neonazi Amanecer Dorado, que confirma la condena de su máximo representante y fundador Nikolaos Mihalojakos, entre otros imputados por crímenes de odio. El fallo judicial emitido por la justicia griega ese miércoles pasará a la historia como una de las victorias más importantes de la historia del movimiento antifascista mundial. Autoridades competentes sentenciaron a la agrupación política de corte neonazi, Amanecer Dorado, de constituir una organización criminal. La decisión de hoy es histórica. El tribunal condenó a Amanecer Dorado como una organización criminal. Sentenció que todo su consejo político estaba dirigiendo una organización criminal. Es una decisión que pone fin a la impunidad de las acciones fascistas en Grecia y anula el intento por revivir la violencia neonazi. Desde tempranas horas de la mañana, miles de personas se congregaron en las cercanías de los tribunales.
a la espera de la decisión y una vez anunciadas las sentencias, donde destaca la condena del ideólogo y líder Nikolaos Migaloyakos y la de Giorgios Roupakias. Este último procesado por el asesinato a puñaladas del rapero antifascista Pavlos Fyssas en 2013. Creo que se escuchó el llamado colectivo a la justicia, la condena de Amanecer Dorado como una organización criminal. Eso es lo que esperábamos. Los demás ya estaban imputados penalmente. La lucha no termina aquí. Las formaciones fascistas aún existen en nuestra sociedad y seguiremos luchando hasta que el pueblo gane. Amanecer Dorado fue fundado en 1985 por sectores estrechamente ligados al dictador Ioannis Metaxas en torno a postulados ideológicos de extrema derecha que se expresaban en concepciones racistas, intolerantes, violentas y totalitarias, en torno a una simbología marcadamente neonazi, donde destacan esvásticas y apologías a las experiencias fascistas en Alemania e Italia de mediados del siglo XX. Pese a haber sido la tercera fuerza electoral del país en mayo de 2014, el repudio de la mayoría de la sociedad y la movilización del movimiento antifascista redujo a esta organización paramilitar armada para finales de 2019 prácticamente a la inexistencia, que con la mayor parte de su dirigencia encarcelada por asesinatos y posesión ilegal de armas, estaban vendiendo sus sedes y su presencia en Grecia era ya prácticamente anecdótica. Las sentencias judiciales, que afectan a 68 criminales, constituyen una garantía para el desarrollo de la democracia griega, en un contexto donde la extrema derecha europea ha consolidado claros avances en países como Hungría, España, Francia, entre otros. Allí están los hechos, parte del contexto para profundizar ahora. Para ello nos acompaña Fernando Estensoro, es analista internacional, catedrático, investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile. Nos acompaña precisamente desde Chile. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Noticias. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Conocer primero su visión acerca de esta decisión que toma la justicia de este Tribunal de Apelaciones de Atenas. Pasa de ser un partido político que en un momento, en un proceso eleccionario, ocupó el tercer lugar en las legislativas, por ejemplo, y ahora es considerado un grupo criminal. Bueno, en un fallo bastante esperanzador. Reafirma la democracia en Atenas y es una señal, sin lugar a dudas. Porque este es un nuevo fallo para el caso de Grecia, pero movimientos similares están hoy día prácticamente en toda Europa. Entonces aquí estamos viendo una tensión creciente entre las fuerzas democráticas y sectores neofascistas que están expandiéndose por Europa. Esa es la tensión política que estamos viendo, y en este caso se ha resuelto de manera favorable hacia las fuerzas democráticas, en el caso de Chile. Hay un gran acompañamiento, apoyo a esta decisión judicial, profesor Estensoro, lo veíamos en multitudinarias movilizaciones, pero también hay una realidad, y es que ahora considerado por la justicia, declarado como un grupo criminal, aunque fue perdiendo con el tiempo nivel de votación y de aceptación, seguía teniendo seguidores. Uno se pregunta, está bien, detienen porque además deberán pagar por crímenes como el asesinato, por ejemplo, del rapero en 2013 a sus máximos representantes, pero hay quien sigue pensando que esa es una opción política en el país. Profesor, ¿me escucha? Hemos perdido la comunicación con el profesor Fernando Estensoro, analista internacional, catedrático, investigador del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. Vamos a tratar en los minutos que nos quedan de restablecer la comunicación para entender qué es lo que significa, primero a nivel interno, qué sucede en Grecia
con todos estos seguidores de este partido, Amanecer Dorado, este partido de extrema derecha, neonazi, que siempre se ha sabido cómo actuaba y que además sus discursos, no solamente en Atenas, en cualquier parte del país, como por ejemplo quien ven ustedes allí en estas imágenes, generaban grandes reacciones porque planteaban discursos de odio y absolutamente confrontativos con cualquier otro poder político o social que precisamente planteara hechos distintos. Pero no es solamente esto a nivel de Grecia, habría que revisarlo también a nivel de Europa e incluso del mundo, del avance de la extrema derecha. Hace unos días veíamos cómo, por ejemplo, en un proceso de elecciones locales en Alemania, también la extrema derecha estaba avanzando con posiciones municipales que resultaban bastante importantes para los sectores de la extrema derecha que se alejaban además de la coalición que alguna vez tuvieron con la canciller Angela Merkel, que por cierto lleva más de 12 años ocupando el cargo más importante del país. Así que se trata de todo un contexto en esta nación que da cuenta precisamente de lo que significa este proceso. Lamentablemente no logramos la comunicación con nuestro invitado, quedamos pendientes para adelantar el análisis, es un asunto al que le hacemos seguimiento permanente aquí en El Noticia y en el servicio informativo de Telesur Noticias. A ustedes gracias, así finalizamos. Hasta la próxima, sigan con nosotros.